Un saludo a todos los que nos están viendo en esta ocasión. Y para esta clase nosotros vamos a estudiar a Corynebacterium diphtheri. Y recordemos que estamos viendo todas las bacterias que van a estar generando enfermedades del tracto respiratorio superior principalmente. Ya hemos visto Streptococcus pyogenes, ya vimos Haemophilus influenzae y ahorita nos toca ver Corynebacterium diphtheri. Posteriormente ya estaremos hablando de las otras bacterias, principalmente Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, todas las demás bacterias, pero un poco ya más enfocadas al tracto respiratorio inferior. Entonces, esas serían como que las siguientes bacterias. Vamos a continuar hablando ahora sobre qué es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Vamos a hablar un poco acerca de este género de bacterias. Hablaremos de su estructura, de su patogenia y este video va a abarcar hasta la epidemiología. Ya la segunda parte de nuestro video nosotros estaremos estudiando ya como tal las enfermedades, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos decir del género de Corynebacterium? Pues en general se conocen 100 especies y subespecies. Son bacilos gram positivos, son catalasa positivos. Tienen la característica de ser anaerobios facultativos. Son no ácido alcohol resistentes y son inmóviles. Lo importante es que también son productoras de ácido láctico. Esto va a ser importante. Y en una microscopía de un frotis o de alguna muestra que nosotros tomemos, característicamente nosotros vamos a poder notar que hay una agrupación de las bacterias y que recuerdan a las letras chinas. Entonces es por eso que así se la denomina a veces, que tienen los frotis esta apariencia de letras chinas. Por si se los llegan a preguntar cuál es la bacteria que tiene una apariencia o que se agrupa conforme a las letras chinas en las microscopías ópticas, pues la respuesta sería Corynebacterium diphtheri. Bueno, ahora la bacteria se sabe que fundamentalmente es o tiene reservorio al ser humano. No se conoce otra especie en la cual se encuentre. Lo importante es que la bacteria se va contracolonizando tanto las vías aéreas superiores, la piel, y también se sabe que incluso el tracto pues urinario también, y bueno, principalmente aquí lo que podría ser los la vejiga, el uréter, todo esto puede llegar a colonizarlo. Entonces lo importante es aquí a nivel de la piel y de nuestras vías aéreas superiores. Eso sería como que lo más importante. Ahora, para mencionar un poco acerca de la estructura bacteriana de nuestra bacteria, recordemos que estamos diciendo que son bacilos gram positivos. Entonces no va a ser como Haemophilus influenzae, que recuerden que tenía su membrana interna, su membrana externa. No, aquí solamente tiene su membrana celular, tiene aquí en su pared celular arabinogalactano, tiene ácido diaminopimélico, tiene aquí otros lípidos y en general son ácidos micólicos. Aquí algo importante que mencionar es que hay un factor de virulencia que es principal aquí en esta bacteria que nosotros no ponemos, y que es la proteína K. La proteína K, que se encuentra efectivamente en la pared celular, es uno de los principales factores de virulencia, ¿no? Entonces, en general es lo que podemos decir. Tiene su membrana celular, tiene su pared celular con estos componentes: el arabinogalactano, el diaminopimélico, sus ácidos micólicos. Tiene la proteína K, como les comentaba, que es un importante factor de virulencia. Ahora, ya hablando un poco más acerca de la patogenia y de la inmunidad de esta bacteria, es que la bacteria normalmente la vamos a encontrar en el epitelio superficial de la mucosa respiratoria, lo que decíamos, se encuentra colonizando este nivel, también en las lesiones de la piel, y cuando se encuentra cuando hay una solución de continuidad de la piel, cuando se rompe eso, pues entonces sí que puede generar una reacción inflamatoria debido a las toxinas que produce. Y esto es porque la bacteria va a tener como principal
factor de virulencia a una exotoxina, le decimos exotoxina, porque sucede que esta exotoxina la provee un bacteriófago, la cual le va a producir o le va a transmitir en un grupo de genes, lo cual va a hacer posible que produzca entonces esta exotoxina, y su objetivo es inhibir la síntesis de proteínas de las células del hospedero. Entonces es un problema, porque mis células prácticamente morirían. Entonces hay necrosis, ¿no? Vamos a continuar. ¿Cuál es esta proteína? Pues es una toxina termolábil que tiene aproximadamente 58.300 daltons, y el gen que codifica esta toxina es el gen TOX, y este es introducido en la bacteria a través de un betafago, un bacteriófago lisogénico. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen cómo es la proteína en una estructura tridimensional. Ahora, esto de los bacteriófagos, que prácticamente son, o lo podemos establecer como virus, lo estaremos viendo en virología, pero por lo mientras quédense con que es un bacteriófago, son virus que infectan a las bacterias, que va a estar introduciendo este gen TOX para que la bacteria pueda producir entonces esta toxina, esta exotoxina que decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo cuando la toxina diftérica tiene contacto entonces con una célula? Pues entonces tiene que interactuar con un receptor, ¿no? La difteria se va a unir a su receptor, se va a formar entonces el complejo de toxina, o aquí esta parte de toxina con su receptor. Se va entonces a endocitar por un mecanismo que es mediado, endocitosis mediada por receptor, y entonces va a entrar por endocitosis a mi célula, ¿no? Y ya en el endosoma, debido a que el endosoma tiene un medio muy ácido, va a hacer que los puentes de disulfuro se rompan, y entonces de esta manera como tal pues pueda liberarse la subunidad A. Entonces se separa la subunidad A de la B, y entonces es la subunidad A la que va a pasar la membrana del endosoma, y entonces va entonces a dirigirse hacia va a salir de esta vesícula, va a irse hacia el espacio citosólico, y ya en el espacio citosólico va a actuar entonces a nivel de los ribosomas, porque en los ribosomas la subunidad catalítica A va a pues como tal a ocurrir una reacción de ribolización, y entonces lo que va a hacer es que se va a ocurrir esta ribolización del factor de elongación 2, lo cual va a hacer que se detenga la síntesis de mis proteínas. O sea, ya no va a ocurrir el proceso de elongación de mis proteínas, y por tanto estas proteínas van a estar ya incorrectamente pues producidas, y finalmente pues si yo no produzco proteínas en mi célula, esta inevitablemente va a morir. ¿Qué es lo importante que tenemos que recordar de la exotoxina? Que mi exotoxina tiene un dominio A y un dominio B, ¿no? Entonces entra tanto el dominio A como el dominio B por endocitosis. Ya en el endosoma la acidificación hace que se separen. El medio ácido hace que se separen en la subunidad B, que se queda aquí, y la subunidad A, que es la que sale hacia el espacio citosólico, la que entonces hace esta ribolización, y entonces ya hace que el factor de elongación 2 se detenga, y pues ya no exista entonces esta elongación de mis proteínas, y por lo tanto mi célula al final va a morir. Ese sería como que el mecanismo en general. Ahora, como vemos aquí la explicación, el receptor de la toxina es el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, y este va a estar presente en la superficie de muchas células. Y esto es algo importante de las complicaciones de esta enfermedad, que puede producir
Corynebacterium diphtheri es que también puede afectar tanto al corazón como a las células nerviosas. Eso es cuando ya estamos hablando de una parte ya más sistémica, ¿no? Cuando ya hay algo más sistémico, una complicación ya sistémica, estaremos hablando que va a generar una miocarditis, por ejemplo. Entonces, esta miocarditis puede ser una complicación severa. Y neurológica, pues también puede producir incluso ciertos tipos de neuropatías. Por ejemplo, craneales. Porque fundamentalmente la toxina, al inhibir la síntesis de proteínas, también puede llegar a dañar lo que es la vaina de mielina y por lo tanto en las neuronas afectar su funcionamiento. Ya lo veremos más adelante. Ahora, esto es lo importante, ¿no? El factor de crecimiento epidérmico de unión-heparina, porque este sería el receptor. Factor de crecimiento epidérmico de unión-heparina. Ese sería el receptor al cual mi toxina diftérica se va a acoplar, ¿no? Al que va a unirse, por así decirlo. Entonces, algo también que se ha comprobado es que la toxina puede actuar tanto a nivel local, produciendo una sintomatología muy localizada, ¿no? Y ya sistémica, es decir, la toxina tiene la capacidad de transportarse en sangre, llegar a otros órganos y producirles toxicidad. Se sabe que la dosis mortal para los humanos es de alrededor de 0.1 microgramos por kilogramo. O sea, es una dosis muy pequeña, ¿no? O sea, se requiere una cantidad muy pequeña para poder causar la muerte en los humanos. Entonces es por eso que es muy virulenta esta bacteria y hay que conocer y entender el porqué de su patogenia. Ahora, el cuadro clínico que nosotros vamos a tener en los pacientes va a depender de varios factores. Por ejemplo, el lugar de infección, porque no es lo mismo que mi bacteria infecte el tracto respiratorio superior, es decir, por ejemplo, la faringe, y a que después la bacteria me afecte, por ejemplo, la piel, ¿no? Aunque se sabe que aunque sea una infección en la piel, puede producir toxicidad sistémica, ¿eh? Entonces va a depender mucho del lugar. Número 2, del estado inmunitario del paciente. Pues claro, ¿no? Si mi paciente no tiene la capacidad de eliminar la infección por las células de nuestro sistema inmune, pues entonces obviamente que va a haber complicaciones, va a haber pues mayor virulencia por parte de la bacteria y bueno. Y en tercer lugar, la virulencia del microorganismo, porque distintas cepas pueden o no estar codificando para la toxina. Entonces, si no produce la toxina, pues no va a haber mayor problema, ¿no? Ahora, la toxina a nivel focal favorece la formación de pseudomembranas y a nivel sistémico causa miocarditis, polineuropatías en el sistema nervioso, necrosis focal en varios órganos, incluyendo riñones, hígado y glándulas suprarrenales, pero estas son ya complicaciones, pues por así decirlo, más ya no se ven tanto debido a que, como también vamos a aprender más adelante, hay ya vacunas que nos permiten pues evitar o prevenir que se presenten tanto estas complicaciones como la formación de pseudomembranas. En general, en quienes vamos a ver estos o este síndrome, pues en pacientes que no se encuentran vacunados, que están inmunodeprimidos, que tienen tal vez no mucha higiene. Todo eso, perdón, todo eso va a influir, ¿no? Ahora, igual para hablar un poco o ahondar más sobre la patogenia, es lo mismo, ¿no? Yo tengo aquí mi membrana celular, yo tengo aquí mi receptor, que es el factor de crecimiento epidérmico de unión-heparina, ya aquí nada más que está en inglés, pero es lo mismo y abreviado. Y como ya habíamos visto, mi toxina que tiene su subunidad B, su
subunidad A y B, y aquí también tiene entonces otra subunidad, pero para que resumir, pues tiene la A y la B, ¿no? Se va a unir a su receptor, va a ingresar a mi célula a través de la endocitosis mediada por receptor, y entonces se va a ir directamente hacia mi endosoma. Mi pH, que es aquí ya más ácido, pues, o mi medio ya que es más ácido, va a hacer que haya una separación, ¿no? Que haya una separación de mis subunidades, y entonces lo que va a ocurrir es que mi subunidad A es la que va a poder ir hacia del endosoma, atravesarlo transmembranalmente, ir hacia el citosol, porque recuerden, este ya es mi citosol, y ya en el citosol va a llevar a que ocurra una ribosilación a través de la NAD, y entonces como tal se va a añadir al ADP ribosa, y en pocas palabras yo estoy impidiendo que funcione mi factor de elongación 2 para que ocurra el proceso de elongación de mis proteínas, se detenga y ocurra entonces una muerte celular. Y aquí lo leemos, ¿no? El dominio R reconoce el receptor similar del factor de crecimiento epidérmico en las células epiteliales, llevando a la endocitosis del complejo entero del receptor toxina, y el medio ácido del endosoma va a hacer que se cinda la subunidad A y la B, y con la translocación de la subunidad A al citosol, que era lo que está aquí. Y el dominio C es el que va a catalizar la transferencia de la fracción ADP a ribosa, de nicotinamida, adenina, dinucleótido sobre el factor de elongamiento 2. En pocas palabras, esta toxina está impidiendo que ocurra la ribosilación, entonces pues no se elonguen las proteínas en los ribosomas, no se produzcan proteínas, y eso me va a llevar a que exista o a que mi célula muera. Ese es como que en general lo que hace la toxina, y es por eso que a mí me va a causar las enfermedades clínicas. Ahora, ya hablar para la epidemiología. Como les comentaba, se sabe que el único reservorio es el ser humano. Fundamentalmente se va a transmitir a través de las gotitas respiratorias, algo muy parecido a hemófilos, lo que ya veníamos viendo, o también con el contacto directo con secreciones respiratorias o exudados de lesiones cutáneas afectadas. Se sabe que hay una mayor transmisión en invierno, por lo mismo de las bajas temperaturas, suele disminuir las respuestas inmunitarias, entonces todo eso hace que haya una mayor transmisión. El estado de portador en la piel es más eficaz que por vía respiratoria, esto era lo que les comentaba. Aunque una persona se infecte con una toxina virulenta que produzca la misma, entonces la bacteria va a producir la toxina, y debido a que esta va a tener o puede tener efectos sistémicos, pues puede sin duda ser mejor la vía de la piel que la respiratoria al momento de pues toser, estornudar y transmitir como tal el patógeno. Se puede transmitir también por fomites, es decir, por pues estructuras que no tienen vida, ¿no? Por ejemplo, los muebles, perillas de las puertas, todo eso puede transmitir, sábanas, cojines, todo eso puede quedar ahí la bacteria y puede transmitirse de esa manera. Se sabe que es fundamentalmente una enfermedad pediátrica, es decir, va a ocurrir principalmente en pacientes que no sean adultos. Entonces, si hay adultos con la enfermedad, hay que investigar si hay algún problema de inmunosupresión. Bueno, hasta aquí dejamos el video. Posteriormente haremos una segunda parte con las enfermedades clínicas, el diagnóstico y el tratamiento.